Buenas noches, Dios les bendiga a todos los que nos sintonizan por medio de la revista La Voz Evangélica AIC El Salvador. Sean bienvenidos a una nueva transmisión. Este día continuamos con la serie de conferencias que tenemos en conmemoración a los 43 años de ITAI. Tenemos con nosotros en esta oportunidad a hermana Noemí Guzmán, directora regional de educación, que estará hablando sobre la educación teológica para el crecimiento y madurez del creyente. Así que sin más que agregar, dejo con ustedes a hermana Noemí Guzmán. Amén. Gracias, Leslie. Gracias al equipo de medios de comunicación, la revista La Voz Evangélica, por apoyar al Instituto Bíblico en este evento de estos 43 años de trayectoria de nuestro instituto. Y en esta oportunidad hablar de lo que es la importancia de la preparación del estudio de la palabra para el crecimiento y el crecimiento del creyente, también su madurez. De hecho, para que pueda haber una madurez espiritual, tiene que haber un conocimiento de la palabra del Señor. La Biblia dice, hablando Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 18, antes dice, bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Antes de cualquier cosa es el crecimiento espiritual, pero cómo la iglesia va a crecer espiritualmente y llegar a una madurez espiritual si no hay una enseñanza teológica. Algunas veces confundimos la palabra teológica y algunos la creen que es hasta una palabra satánica, una palabra que no se debe de hacer, pero la teología es el estudio de la palabra de Dios, es el estudio de las doctrinas, no de Dios, porque a Dios no se le puede estudiar, pero sí se puede estudiar la palabra de Dios. Entonces, la Biblia, como la parte teológica, que es un estudio sistemático, trae a la iglesia, a la vida del creyente, un crecimiento no físico, sino espiritual, y ese crecimiento le va a traer madurez a la iglesia. La Biblia dice que cuando Josué, el líder que sustituyó a Moisés, murió, y murió toda la generación de los que habían conocido las obras de Dios, que habían conocido lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel, y muere Josué, muere esa generación, el pueblo de Israel se perdió, empezaron a hacer todo lo que Dios les había dicho que no hicieran, a mezclarse con los cananeos, a adorar los dioses de los cananeos, pero era porque ellos desconocían lo que Dios les había enseñado que no tenían que hacerlo. Entonces, el pueblo, en lugar de servir al Señor, en lugar de adorar al Señor, ellos hacen todo lo contrario, dejan de servir. Y el capítulo 2 de Josué es claro y dice de que el pueblo se levanta una nueva generación que ni conoce a Dios, ni conocen las obras de Dios. Pero ¿por qué no lo conocían? Si Josué había sido un gran líder, si Dios les había enseñado a ellos
antes de entrar a la tierra prometida, todo el libro de Deuteronomio, nosotros vamos a encontrar todos los consejos que Dios le da al pueblo de Israel. Pero había un problema, es que estos líderes, esta generación que había conocido, que había oído de Dios, no transmitieron, no enseñaron a esta nueva generación que había nacido ahí en la tierra de Canaán. Entonces, nosotros debemos de saber y ver que el desconocimiento de la palabra de Dios lleva al pueblo, lleva a la iglesia, lleva al creyente aún a pecar contra Dios. Y dejan de servir a Dios, la iglesia deja de servir a Dios de acuerdo a la palabra del Señor y empiezan a hacer prácticas que van en contra de la palabra del Señor. Entonces, la importancia del estudio teológico sistemático de la Biblia le va a dar al creyente un crecimiento, un conocimiento acerca de lo que Dios demanda, acerca de quién es Dios, acerca de lo que Dios demanda para la vida de cada uno de los miembros de su cuerpo, que es la iglesia. Y ante todas las cosas, la iglesia puede tener muchas cosas. La iglesia podrá tener muchas actividades, la iglesia podrá tener muchos ministerios, la iglesia podrá tener muchas cosas, pero si no tiene una enseñanza sistemática de la palabra de Dios, será una iglesia que será fácil, una presa fácil de Satanás. El comentarista de el libro Senda de Vida, del expositor de la clase de adultos, dice que un pueblo que estudia la Biblia será imposible que sea esclavizado mental y socialmente, pero un pueblo que no lo haga es presa fácil del engaño, del pecado, del mundo y del diablo. Entonces, la importancia para el crecimiento espiritual del creyente está en el estudio de la palabra del Señor. Pero ¿quiénes son los encargados de hacerlo? Son los líderes, son los pastores, son quienes enseñamos, maestros o quienes predicamos. Pero el autor del libro Enseñando para Cambiar Vidas dice algo muy importante. Dice, nadie puede enseñar desde un vacío. Nadie puede enseñar lo que no conoce. O sea, el problema que estamos teniendo muchas veces en la iglesia, que la iglesia no crece espiritualmente, podrá crecer numéricamente, podrá crecer en otras áreas, pero no es en el conocimiento de la palabra de Dios, que es lo que trae a la vida espiritual del creyente, llevarlo a esa relación, a esa intimidad, a esa madurez. Entonces, a veces la iglesia es esclava de prácticas que tiene que hacer la iglesia para poder atraer la gente a los cultos o a los servicios que se desarrollan. Tiene que echar mano de otras prácticas. Lo que hizo el pueblo de Israel por desconocer la palabra del Señor, por no haber sido instruidos en la palabra de Dios, de lo que Dios demandaba de ellos, de lo que Dios había hecho, esa nueva generación se alejó de Dios, se apartó de Dios. Gente que en lugar de servir al Señor empezaron a servir a Baal. Y el desconocimiento de la palabra lo que trae a la iglesia es una iglesia que no hace lo que la Biblia enseña, sino que hace prácticas del mundo. Ahora bien, Pedro dice que nosotros debemos de crecer en el conocimiento, crecer
en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo vamos a conocer al Señor Jesucristo? La única manera, la única forma de conocer al Señor, de conocer a Cristo, de conocer a nuestro Salvador, de conocerlo, realmente conocerlo, es a través del estudio de la palabra del Señor. Y es una bendición grande que nosotros podemos tener en nuestro país, El Salvador, en otros muchos países, es de tener Biblias de diferentes versiones de la Biblia, de diferentes tamaños de Biblia, y que podemos estudiarla. Tenemos la libertad de poder reunirnos, tener institutos bíblicos, tener una escuela de ministerio, tener una escuela bíblica, donde podemos aprender, donde podemos conocer la palabra del Señor, conocer a Cristo a través de su palabra. La Biblia dice que la fe viene por el oír y oír palabra de Dios. Entonces, el creyente no puede crecer de otra manera, no puede crecer espiritualmente si no tiene un estudio de la palabra de Dios y un estudio sistemático de la palabra del Señor. Conocer a Cristo es a través de la Escritura. Entonces, el consejo de la palabra de Dios, del siervo del Señor, es que nosotros crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vivimos una época en que hay tantas corrientes de pensamiento, tantas herejías, que si usted lee el capítulo 2 de la segunda carta de Pedro, lee la carta de Judas, nos vamos a dar cuenta nosotros que nosotros vivimos como iglesia en un tiempo quizás donde no tenemos una persecución física a la iglesia, pero sí hay una persecución espiritual, donde hay tantas herejías, donde hay tantas falsas enseñanzas, donde hay tanta falsa doctrina, que si la iglesia no se funda en la palabra de Dios, si la iglesia no echa sus raíces en la palabra de Dios, no profundiza en el conocimiento del Señor, vamos a ser arrastrados por estas corrientes que son teorías humanas, son pensamientos de hombre y no el pensamiento de Dios. Entonces, tenemos los medios, tenemos los recursos, los pastores, los líderes, los que predican, somos los responsables de enseñar la palabra del Señor. El Señor, a través del apóstol Pablo, le dice a Timoteo, predica la palabra. Hoy en día hacen falta hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo y del conocimiento de la palabra del Señor para poder llevar a la iglesia a una estatura, alcanzar la estatura de Cristo. Pero para eso necesitamos prepararnos. Para eso necesitamos nosotros conocer para luego dar, porque no podemos dar lo que no tenemos. No podemos dar lo que no tenemos. Una iglesia donde no hay enseñanza, donde no hay estudio bíblico, una iglesia donde no hay un estudio profundo de la palabra del Señor, es una iglesia, primero, una iglesia que puede ser una presa fácil de las herejías. Segundo, es una iglesia inmadura. Una iglesia que no va a alcanzar la madurez espiritual como para poder discernir y decir, esto no es de Dios. No va a poder discernirlo porque no tiene una madurez espiritual. Es una iglesia que va a vivir en conflicto siempre, porque sus miembros
no tienen madurez, no pueden discernir bien lo que es correcto o lo que es de Dios o lo que no es de Dios. Entonces será una iglesia como el pueblo de Israel, que va a caer en las garras de sus enemigos. Y Dios mismo, dice la Biblia, que entregó en manos de sus enemigos al pueblo de Israel. Entonces, ¿por qué? No es que Dios no los quisiera, es que ellos tomaron esa decisión. Los líderes, los que enseñamos, los que predicamos, tenemos una gran responsabilidad sobre nosotros. Y es por eso que nos debemos de preparar. La Biblia dice que en el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 52, que Jesús crecía en conocimiento, en espíritu, es decir, en su relación con Dios, en su intimidad con Dios. Crecía en estatura y crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. La iglesia tiene que crecer en esa relación con Dios. El creyente debe de crecer en un nivel que llegue a alcanzar un nivel espiritual que pueda tener lo que Jesús dijo, hacer cosas mayores que las que Él hizo. El creyente debe de crecer en número, la iglesia debe de crecer en número, pero también la iglesia debe de crecer en esa relación, en esa gracia para con Dios, pero también para con la comunidad a donde está. La iglesia no ha podido impactar su comunidad. La iglesia no ha podido impactar su alrededor, porque no tenemos esa gracia de Dios, que solo lo da el estudio de la palabra del Señor. Entonces la iglesia no puede impactar a otros si no tiene que darle a otros. No tenemos que darle. La falta de instrucción bíblica, la falta de conocimiento bíblico, la falta de conocer a Cristo lleva a la iglesia ahora a ser una iglesia raquítica espiritualmente, una iglesia débil espiritualmente, donde los milagros no se ven, donde las sanidades no ocurren, donde no ocurre nada, porque es una iglesia que se ha limitado quizás a otras cosas, pero no a tener estudios profundos de la palabra del Señor. La iglesia debe de entender lo importante, y quizás especialmente los líderes, que es estudiar la palabra del Señor, que es conocer a Cristo a través de esta escritura que Él ha dejado. Las instrucciones que Dios da son claras, son específicas. El Señor le dijo a Israel: no adorarás a los dioses que adoran los cananeos, no te mezclarás con ellos. Pero la falta de ese conocimiento hizo que el pueblo se fuera tras los Baales, que se mezclaran con esas naciones, e hicieran las prácticas que ellos hicieran, porque no hubo quien les enseñara, no hubo quien les instruyera. Entonces, es grande la responsabilidad que nosotros tenemos, y a veces no la aprovechamos. El Espíritu Santo sí nos guía. El Espíritu Santo es indispensable a la hora de enseñar las Escrituras. Pero Jesús dijo: Él les recordará todas las cosas. Pero si no las estudiamos, ¿qué nos va a recordar el Espíritu Santo? O sea, no es solo el conocimiento,
Es el Espíritu Santo en la vida de quienes enseñamos, de quienes predicamos, de quienes tienen a cargo una obra, porque un día nosotros vamos a dar cuenta a Dios de esas personas a las que estamos enseñándoles, a las que estamos preparando, a las que estamos pastoreando, a las que estamos liderando. Entonces el estudio de la palabra del Señor es indispensable para poder tener esa parte de crecimiento y de madurez. Una iglesia madura es una iglesia que discierne lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Una iglesia madura es una iglesia que puede impactar la vida de otros con su testimonio. Puede impactar la vida de su propia comunidad, porque tiene no solo conocimiento, sino madurez. Sino madurez. Fíjense que una persona puede llegar a ser adulta, pero puede ser inmadura. Emocionalmente es inmadura, porque no formaron el carácter. Quizás sus padres o las personas que lo educaron no formaron un carácter en esta persona. Y en la iglesia hay gente que tiene años de estar en la iglesia, o puede ser una iglesia grande que ha crecido, pero es una iglesia inmadura, no tiene carácter. Una iglesia que cualquiera lobo vestido de oveja entra en la iglesia y no podemos detectar que ese es un lobo que se ha metido dentro de la iglesia. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Solamente conociendo, solamente a través de las escrituras. ¿Cuánto tiempo estamos dedicando nosotros en nuestros servicios, en nuestras reuniones, para tener estudios de la palabra del Señor? Para poder crecer. ¿Cuántas escuelas bíblicas dentro de las iglesias? ¿Dónde está la escuela bíblica? Estamos formando a los niños, a los jóvenes, a los adultos. La escuela bíblica es indispensable para el estudio de la palabra del Señor. Por eso se llama escuela bíblica. Entonces, los medios están. La escuela bíblica es uno de los entes importantísimos dentro de la iglesia para el estudio de la palabra del Señor. El instituto bíblico nos despierta un interés. Hay estudios, el estudio sistemático en el instituto empieza estudiando desde Génesis hasta que terminamos Apocalipsis. Es un estudio sistemático que nos ha ayudado a los que hemos estudiado, a los que hemos pasado por el instituto bíblico, formó un carácter en nosotros, un crecimiento espiritual, pero también una madurez, que nosotros podemos analizarlo, las cosas a la luz de la palabra del Señor. Pero si ese conocimiento no lo impartimos, nuestras generaciones, esos niños, esos jóvenes, esos nuevos creyentes que se están uniendo a la iglesia, van a ser unos creyentes que van a crecer en estatura, pero no ni espiritual ni emocionalmente. El estudio de la palabra del Señor, el conocimiento de Cristo, el crecimiento en el Señor, solo lo vamos a lograr teniendo estudios sistemáticos de la palabra de Dios. Y eso traerá que la iglesia sea una iglesia fuerte, una iglesia madura, una iglesia que no será arrastrada por ninguna corriente de pensamiento humano. El enemigo tratará de destruir la iglesia, como lo ha hecho a través de la historia, persiguiendo, matando creyentes,
destruyendo templos, haciendo muchas cosas, apedreando a los creyentes, pero no le dio resultado a Satanás. Ahora está atacando las bases de la iglesia, está atacando los fundamentos de la fe. Pero una iglesia preparada bíblicamente, una iglesia preparada con la palabra del Señor, será una iglesia que podrá resistir esos ataques. Y el enemigo no podrá derribar a la iglesia. El pueblo de Israel pereció porque le faltó conocimiento, porque se olvidaron de Dios, porque la fe se va debilitando cuando el creyente no tiene ese contacto con la palabra del Señor. Si no conocemos quién es Cristo, quién es Dios, lo que Él puede hacer, lo que Él ha hecho a través de la historia y el poder que el Señor tiene, nuestra fe se debilita, la fe de la iglesia se debilita. Y esa es la puerta que el enemigo encuentra para poder destruir la vida de muchos creyentes. Encuentra una oportunidad porque no hay una defensa en la vida del creyente. Y las armas del creyente no son físicas. El arma que Dios le dejó al creyente para poderse defender es la palabra. Cristo nos dio ese ejemplo. Cuando el enemigo llegó y lo atacó y le dijo, tírate de aquí porque está escrito que si lo haces, Dios va a mandar ángeles y no te vas a golpear. Estoy parafraseando el versículo. Jesús le dijo, pero también está escrito. Contrarrestó a Satanás con la palabra, porque él conocía la palabra. Conocía la palabra y le dijo, también está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, está escrito. O sea, estaba usando la palabra, pero si no la conocemos, la iglesia no tiene con qué defenderse. Entonces, maestros, pastores, líderes, predicadores, necesitamos prepararnos para poder enseñar la palabra del Señor, conocer lo que enseñamos, conocer lo que decimos, para que nosotros podamos tener una iglesia fuerte, espiritual y emocionalmente. Fuerte, espiritual y emocionalmente. Se levantó, dice la Biblia, una generación que no conocía a Dios. Que no se diga eso de nosotros. No, que las nuevas generaciones de niños y de jóvenes que se van levantando en nuestras iglesias conozcan, no de oídas, sino puedan tener ese encuentro con el Señor. Pero eso solo se va a lograr si hacemos estudios de la palabra del Señor, estudios conscientes de la palabra del Señor. Agarramos un libro, un tema, y empezamos a enseñarlo, empezamos a preparar a la iglesia con la situación actual que estamos viviendo. ¿Para qué? Para que no caigamos en eso. Por eso es que el consejo de la palabra del Señor que nos da la Biblia es que nosotros debemos de guardarnos, que no seamos arrastrados por el error de los inicuos, que no caigamos de la firmeza en que estamos. Pero esa firmeza solo lo va a dar la palabra de Dios. Así que, hermanos,
43 años que muchas generaciones han pasado por el Instituto Bíblico de Asamblea de Iglesias Cristianas en el campo El Salvador. Muchos somos fruto de ese instituto que nos formó, que hubo gente que se dedicó a enseñarnos, a prepararnos, a dejar un legado para que nosotros pudiéramos continuar enseñando, nuestros fundadores de nuestro instituto bíblico. Ahora ya no puedan continuar, pero nosotros continuamos ese legado. Estamos cumpliendo el sueño que ellos tuvieron hace 43 años de formar, de tener un instituto bíblico para preparar gente, para enseñar, para poder tener una asamblea de iglesias cristianas en El Salvador fortalecidos en el conocimiento de la palabra de Dios y que pudiera crecer en este campo, no solo en número, sino en madurez y en espiritualidad. Que nos distingamos nosotros por ser gente guardadores y honradores de la palabra del Señor. Que no se diga como el pueblo de Israel. Y murieron los fundadores del Instituto Bíblico en El Salvador, que se esforzaron, se sacrificaron con pocos recursos que tenían, quizás con limitaciones, y las nuevas generaciones dejaron perder ese trabajo, ese esfuerzo, esa visión de esos hombres. No, que seamos una generación que continuemos llevando, y cuando nosotros ya no estemos, puedan haber otras, esas nuevas generaciones, seguir con esta visión de enseñar la palabra del Señor a través del Instituto Bíblico. Poder enseñarles a otros que no seamos, que se murió el líder, se murió Josué y el pueblo no conoció. No, ellos nos prepararon, nos enseñaron, ahora estamos nosotros, luego van a ser otros, y mientras el Señor no viene, seguiremos enseñando la palabra del Señor. Mientras el Señor no nos llame a su presencia, nosotros debemos de seguir enseñando la palabra del Señor para que la iglesia, los creyentes puedan y podamos todos llegar a esa estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Y esto sin separarlo del Espíritu Santo, porque no enseñamos solo conocimiento, no enseñamos solo teoría, queremos enseñar la palabra bajo la unción del Espíritu Santo, que eso es lo que la iglesia hoy necesita. Es el Espíritu Santo revelándonos su palabra que ya está escrita, su palabra que ya está ahí, Cristo revelado a través de ella, y eso poder enseñarlo bajo esa unción y bajo ese poder. Así que, hermanos, para poder crecer y para poder ser maduro, necesitamos conocer a Cristo. Y solo lo vamos a lograr a través del estudio de la palabra del Señor. El conocimiento de la palabra produce en que el creyente madurez, estabilidad espiritual. Pero el desconocimiento de la palabra lleva al creyente al pecado, a la separación de Dios y a la falta de todo lo que es el aspecto espiritual. Espero que el Señor nos siga ayudando, podamos avanzar aún más de lo que en 43 años se ha logrado,
el Señor nos ayude para alcanzar más. Y como dijo Guillermo Carey, emprended grandes cosas para Dios y esperad grandes cosas de Dios. El Señor les bendiga y yo dejo a hermana Leslie, quien me cedió el tiempo. Bien, hermana Noemí Guzmán, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Saludos a todos aquellos que estuvieron conectados. También queremos de igual forma hacerles la invitación a que puedan acompañarnos el miércoles 30 de agosto. Estará con nosotros el reverendo Rafael Hernández, presbítero del circuito número 1, con el tema Educación Teológica y el trabajo del evangelismo de la Iglesia. Y bueno, esto ha sido todo de parte de Medios Masivos en colaboración con Itai Rama San Salvador. Fue un gusto poder estar aquí y que el Señor les bendiga.